preguntas. Sí. La doctora Miriam Alfi, que además es la gran impulsora de los estudios ambientales en Coajimalpa, en la UAM Coajimalpa. ¿Quieres? Vicente, pues muchas gracias por tu exposición. Yo tendría primero dos comentarios que quisiera hacerte y después a lo mejor preguntarte algunas cosas que me parecen muy interesantes. Como hiciste notar, la justicia ambiental nace de un movimiento social, fundamentalmente en los Estados Unidos, y tiene que ver sobre todo con la disposición, estar en un territorio en donde hay basureros tóxicos y empresas contaminantes, ¿no? Y me parece interesante señalar esto porque es a partir de este movimiento, como tú dijiste, de Love Canal y de Louis Gibb, que se empiezan a hacer una serie de estudios, sobre todo de actores sociales que padecen de esta situación, y hacia 1987 se establece un estudio muy interesante en donde 3 de cada 5 afroamericanos y latinos en Estados Unidos están expuestos a basureros tóxicos y empresas contaminantes. Entonces, lo que habría que señalar, y me parece interesante tu exposición, mi pregunta va por ahí, ¿existe en México la posibilidad de que se genere un movimiento de justicia ambiental en las condiciones en las que estamos? Esa sería una. La otra que me parece muy interesante y que yo allí definiría un poco lo que tú planteabas, es no solo que la gente está expuesta a riesgos naturales, ¿no? En el caso de Tabasco o en algunas ciudades, ¿no? Como tú planteas, sino cómo se da la unión entre el riesgo natural y el riesgo social. Porque creo que ahí tenemos una gran beta de investigación, o sea, no es nada más hablar de los riesgos meteorológicos, sino cómo unir el riesgo natural con los riesgos sociales, y esto tiene que ver con lo que planteabas de los asentamientos irregulares, de la falta de la planeación urbana y de la beta ambiental en la planeación, ¿no? Me parece que no es solamente una cuestión de las agencias y de la política nacional, que tengamos que exigir que las autoridades pues cumplan con toda esta serie de cosas, sino también pensar si desde la sociedad, si desde los movimientos, existe hoy la posibilidad de hablar de justicia ambiental en este país, ¿no? Gracias, Miriam, por las preguntas. Yo no sé si hay condiciones, yo no sé bajo qué condiciones puede emerger un movimiento de justicia ambiental en un contexto específico como el de México. Lo que sí tengo es que en un ambiente de impunidad creciente, digo que además tiene una visibilidad mediática impresionante la impunidad creciente en este país, entonces el tener esperanza en que un movimiento que reivindique la intervención de la autoridad pública, del árbitro, para resarcir injusticias ambientales, honestamente yo no veo que sean las condiciones idóneas. Eso no quiere decir, sin embargo, que no haya manifestaciones aisladas yo me parece que sí hay y se pueden identificar manifestaciones aisladas de grupos que sí levantan la mano para señalar este tipo de desigualdades y para pedir que el Estado intervenga para resarcirlas, pero no se puede negar, en estos momentos yo nunca diría que hay un Estado fallido, o como dicen algunos colegas, que no hay Estado, pero el Estado no está en su mejor momento para erigirse en ese árbitro que procure justicia ambiental. Entonces, en cuanto a esta pregunta de a lo mejor estas situaciones tan adversas podrían incluso ser
un contexto favorable para la emergencia de un movimiento de esta naturaleza, pero no sabría. Yo creo que a diferencia del país donde se acuñó esta definición y estas instituciones en torno a la justicia ambiental, la capacidad que tiene allá el Estado para intervenir y modular en la vida de las gentes sí es otra a la que tenemos hoy, por lo menos en día acá. Y entonces ahí, independientemente de las condiciones sociales, la condición del Estado mismo en su capacidad de erigirse en un dador de justicia ambiental, yo creo que no la hay. La unión entre el riesgo natural y los riesgos sociales, bueno, yo estoy más o menos de acuerdo con esa concepción de los riesgos que dice un poco que pues, los riesgos naturales nunca son totalmente naturales, ¿no? Siempre las reflexiones de los riesgos de las catástrofes naturales comienzan con aquel ejemplo del gran temblor en Lisboa en el siglo XVIII, donde decían, destruyó todo y decían, bueno, pero ¿qué hacían ahí 60.000 almas juntas, tan mal dispuestas? Y entonces decían, pues el riesgo también es social. Y en ese sentido, sí, las catástrofes naturales son inevitables. Lo que más o menos se acuerda en ese sentido es de organizar a los establecimientos y a las actividades humanas para mitigar ese tipo de riesgos. Y ahí yo estoy de acuerdo en que no es solo asunto de las agencias. Yo creo que hay agencias que tienen a disposición instrumentos que podrían ser muy útiles para esta mitigación. Cuando uno ve cómo está concebido un estudio de riesgo para evitar tanto catástrofes naturales, pero también catástrofes industriales asociadas a establecimientos peligrosos como, para no tomar ejemplos de aquí, como Bhopal, mencionando ahora sí que el emblemático, pues estos instrumentos deberían servir para ello. Después es que hay un uso social de los instrumentos de gestión del riesgo, hay un uso social y político que no es el más adecuado, pero que desafortunadamente son usados un poco como un trámite más y que son usados, se utiliza un machote, se rinde un estudio de riesgo, se recibe muchas veces por un funcionario que debe estudiarlo, pero que tiene que analizar otros 50 en un plazo de una semana y que solo con días de 60 horas podría hacer un análisis exhaustivo de los mismos, y entonces se deliberan autorizaciones a veces sin que necesariamente se analicen a fondo y basándose un poco en un principio de buena fe sobre lo que declara el solicitante, en fin, que no se puede ahí hacer mucho. Pero yo creo que asumir responsabilidades también debería ser, desde luego, parte de todos, ¿no?